Eso ¿Es el nuevo CONI 2024? Eso significa que están atentos. Sí, muy se ve. Uno se pone códigos que comunican cosas. ¿Qué estás comunicando? Estoy comunicando que Pipi, es verano, pipi. no tengo ningún motivo para hacer las cosas que hago poniéndome saco, corbata y camisa, y por lo tanto vengo en mangas de camisa corta. Muy bien. Y lo voy a hacer todo el verano, porque además soy un jubilado, con lo cual no tengo tantos compromisos, pero me hace gracia que algunos se hayan fijado en ese repararon detalle. y repararon, ya ves. Bueno, dejaste a todos medios discutiendo así durante la pausa cuando dejaste caer sobre el final del bloque anterior que, según los más destacados especialistas, lejos de creer que el mundo se ha vuelto más violento, por el contrario, se entendía que era la inversa. Pero no es que se entiende, está probado. Yo lo cité, hará 3 o 4 programas en un momento en que salieron estos temas de la violencia. Ese pensador, psicólogo, profesor de la Universidad de Harvard, el profesor es un canadiense brillante, se llama Steven Pinker. Y Steven Pinker ha escrito unos libros maravillosos, los últimos 2 tienen que ver ya con otras materias. Pero hace 12 años escribió este libro que se llama Los ángeles que llevamos dentro, el declive universal de la violencia y sus consecuencias. Steven Pinker estuvo además en Montevideo, así que fue invitado para dar conferencias, tuve la oportunidad de conversar con él. Sí, está validado, está validado. Es absolutamente fantástica. Y dice en el prefacio, este libro versa sobre lo que acaso sea lo más importante que haya acontecido jamás en la historia humana. Aunque parezca mentira y la mayoría de la gente no lo cree, la violencia ha descendido durante prolongados periodos de tiempo y en la actualidad quizás estamos viviendo en la época más pacífica de la existencia de nuestra especie. Esta disminución, por cierto, no carece de complicaciones, puesto que no ha conseguido llevar la violencia a nivel cero, ni garantiza que la violencia continúe disminuyendo en adelante. ¿Qué está comparando, Pinker? Sin embargo, desde los enfrentamientos bélicos hasta las palizas a los niños, ha habido un avance inequívoco, palpable en la escala de milenios a años. Y entonces está lleno de gráficas este libro, yo lo recomiendo encarecidamente. Mi versión no lo puedo prestar porque lo tengo en el iPad, pero muestra que entre una persona que nació en el 1500 y una persona que nació en el 2010, porque es al momento que cierran las estadísticas, la probabilidad en términos estadísticos de morir como resultado de un efecto violento entre seres humanos se redujo al 1%. Si se morían 100.000, se mueren 1.000. ¿Se eliminó la violencia? No se eliminó. ¿Se eliminó el maltrato? No se eliminó. Pasa que uno entonces, escucha lo que estamos haciendo ahora, porque tenemos una herramienta descomunal, que es las redes, es que alarmamos con una facilidad extraordinaria, porque el ser humano tiene el sensor de las amenazas violentas en un lugar del cerebelo, ¿tá?, que es el sector más primitivo de nuestra estructura cerebral, porque nuestros ancestros de 80 millones de años ves que hay mucha gente que le está latiendo el tenían que detectar los peligros que acechaban. Bien. Y por lo tanto estamos en guardia. Por eso las redes sociales, poniendo este horroroso video de unos enfermos
que festejando el fin de año llevaron un machete para partirse en la cabeza a otro vecino de Paysandú. Ahí si no le funciona el cerebro. No, ese no tiene el ángel que lleva a los ancestros. El ángel de Steven Pinker no, le falta claramente la educación. Y ese es nuestro problema aquí y ahora y hoy. Es solo un tema de falta de educación. Sí, Mirá, señora. pero mirá Oriente. Sí, señora. No son personas que no tienen educación, los kamikazes que hacen atentados terroristas. Es solo educación. Bueno, a ver, Glenda. Yo te felicito, primero que Muchas nada. gracias, No, en Glenda. serio, Connie, vos sabés que yo digo lo que pienso. A veces puedo no ser muy feliz, pero digo lo que pienso. Antropológicamente, lo que ese señor dice es verdad, pero haciendo un estudio antropológico desde el principio de los tiempos. Sí, de la época Pero de la él piedra. trabaja sobre los Pará, 200 pará, últimos Connie. años, Pará. en especial. Y yo lo comprendo y es cierto. Y es cierto. Pero lo que pasa es que me parece a mí que nosotros lo que tenemos que ver históricamente es la coyuntura histórica que que estamos viviendo hoy en el Uruguay. Bajarlo Porque al Uruguay a la región. todos, sí, claro, todos. Cuando todos, antes dormías con la puerta abierta. Claro. Hoy no existe, tenés que todos vivir dentro de tenemos barrios la cerrados. O obligación, rejas. y no solo el gobierno, todos tenemos la obligación de hacer lo posible por mejorar. Sí, pero una esta cosa no quita la situación. otra. A mí me gusta seguir en la línea del Ahora, análisis de la actualidad. Comparándonos Nadie con el Uruguay de puede hace negar 20 años, 30 que años, 50 cuando yo era años. una niña en Atahualpa, jugaba en la calle hasta las 10, las 11 de la noche. Y el 31 hacíamos un baile en la calle, en la placita Atahualpa, todos los vecinos. Y nadie le daba ni con un escarbadiente a otro. Entonces somos mucho más violentos que antes, en mi opinión. Respeto la tuya y máxime de un hombre que evidentemente es sabio, pero en la historia de la humanidad. No, pero que Yo cuando hablo de vamos aquí al y Uruguay, ahora. cuando vamos al análisis de la violencia en el Uruguay, entonces tenés que tener otras consideraciones. Punto 1. Yo me voy a lo que dijo Victoria. En el Uruguay adquirió gran relevancia los hábitos y costumbres que a través de los medios de comunicación, y no tienen la culpa de eso, recogen un fenómeno social, empezaron a transmitir a fines de los 90 el comportamiento de las hinchadas argentinas en un programa inmundo que se llamaba El Tablón. ¿Tá? Y en el tablón, yo que soy hincha de Fénix, me enteré cómo hacían los de Talleres de Córdoba para fajar a los de Instituto de Córdoba, o los de la hinchada de Chacarita. Pusiste pero hoy no- entonces, ¿qué es lo hoy que es pasa? internet, hoy es el cine, hoy es la Desde que era una televisión. niña, Yo- orgullosamente de Nacional. Pero Y perdón, podía ir Glenda, déjame tranquila con mi terminar. papá y mi mamá y no pasaba nada. Déjame terminar. Ninguno Nos trajo hemos machete, ¿Qué hora ¿no? que estás resignado- hablando, Connie? Nos hemos resignado a que los partidos, ¿tá? Yo iba al estadio con 5 amigos míos que eran bolsilludos, 4 o 7 de Peñarol, yo de Fénix y un Todos compañero que se juntos. llamaba El Rebo, que era de Wander. No, los sentábamos todos en el mismo Bueno, entonces, lugar ¿cómo? de la Entonces Colombia. hay que asumir que nosotros no estamos mejor. ¿Qué vamos a estar Pero mejor? entonces lo que estamos... Pero no estamos mejor, no en violencia, no estamos mejor en educación. A ver, Diego. Sí, hay como mucha cosa, ¿no? Y está interesantísimo el debate, la perspectiva histórica ayuda. Yuval Harari también es un muy buen escritor. Harari cita a Pinker 18 veces Ahí en va. el primer libro. Te complemento por ese lado porque es bien interesante esta perspectiva que somos como humanidad mucho menos violenta, o al menos la violencia letal, ¿no? Dar muerte a otro, que no es toda la violencia. Hay otras formas de violencia. Hoy, por ejemplo... No, y hay nuevas definiciones de lo que antes no era violencia y hoy sí. Claro, porque por suerte también como sociedad nos vamos poniendo más exigentes con respecto a lo que implica cuidar al otro, al prójimo, respetar a los demás. En términos preocupantes también, y hablando de violencia, hoy el titular del diario El País es que en el 2023, que acaba de finalizar,
se recibieron 7 denuncias por día de Violencia sexual. Violencia sexual, Sí, ataques sí, sexuales y violencia sexual. Entonces, bueno, la letalidad de la violencia es una parte, pero somos una sociedad que es muy cargada. Bueno, pero la violencia de sexual otras no formas. estaba ni denunciada antes, porque estaba Claro, naturalizada. estaba Así que eso tolerada. tampoco me Estaba va, ¿eh? naturalizado, está bien, está bien. Entonces digo, qué bueno que seamos menos tolerantes a la violencia y eso quizás haga parecer de que hay más violencia, porque lo que cambió no es la violencia objetiva que se está trasuntando en la sociedad, aunque en algunos casos sí, sino nuestras autoexigencias. Y comparto que ahí el tema de la educación juega un papel relevante, pero educación no es solamente la escuela, el liceo, educación es la casa y esa socialización primaria, especialmente la de los 3 primeros años de vida, es fundamental en construir pautas de conducta que no devengan luego en comportamientos de este tipo. Bueno, más sapiens, como plantea Arari, menos sapiens. ¿Qué pensás, Vali? Yo en realidad, a ver, me quedé pensando en lo que planteaba Connie y entiendo un análisis tan a largo plazo, ¿no? Pero la realidad es que trabajando con algunas poblaciones específicas, como me ha tocado a mí, yo realmente creo que es innegable que, primero, un mojón fue la pandemia. La gente no es la misma después de la pandemia, y acá también lo hablamos muchas veces. Y realmente, por lo menos en lo que tiene que ver con algunos colectivos o figuras, hoy en el trabajo se es más víctima de violencia muchas veces a la reacción violenta de las personas. O sea, quien está expuesto a tareas en la calle es mucho más... Nosotros tenemos, yo lo decía, ponía un ejemplo de quienes han sido las mayores víctimas, hablando a nivel nacional de la tarea municipal, por ejemplo. Pero la realidad es que antes te insultaban, como mucho podía haber un golpe, hoy no miden en el nivel de la violencia y si te matan atropellándote a alguien que está controlando, su tarea es controlar en este caso el tránsito. Pero me pasa con los niños. ¿Cuántos niños y adolescentes terminan suicidándose víctimas de la violencia silenciosa en las instituciones educativas? Entonces, a mí me encanta ese análisis tan grande. Sí, capaz que hoy no tenemos duelos para resolver los problemas, pero la realidad es que hoy tenemos el narcotráfico, que se cobra vidas y que es sumamente violento a todo nivel. Entonces, a mí me cuesta mucho, capaz que ver esa imagen tan amplia de la humanidad, de que si nos comparamos Solo con 500 años atrás... digamos. Claro, a mí me cuesta muchísimo porque en lo cotidiano, en lo que se ha transformado el delito, que ha migrado hacia el narcotráfico mayoritariamente, y los homicidios, la mayoría que tenemos, están vinculados al narcotráfico, son sumamente violentos. Yo creo que si le pregunto a mis abuelos, a mis bisabuelos, con respecto a la forma en la que hoy se cometen los homicidios, y realmente entiendo esa mirada tan amplia, pero llevándola a la vida cotidiana, creo que cuesta mucho esa transformación del valor de la vida, de realmente por lo que te terminan matando. Por eso ¿Tú leíste las novelas del siglo XIX? Sí, entiendo esa mirada. ¿Cómo era que moría la gente en las novelas de Víctor Hugo o en la de... La guillotina fue un dispositivo humanizador, ¿te acordás? Pero yo realmente creo, y lo veo en lo que han sido la evolución de los últimos años, y realmente este tipo de reacciones violentas, y ojo, yo creo que tienen ese efecto que vos decías de las redes, ¿no? Hoy por hoy todo se reproduce millones de veces, circula, vuelve a venir, pasa un episodio similar y nos trae otro anterior y otra vez se replican todos, y es como el suicidio. O sea, cuando uno de forma sistemática le llega esa información bueno, genera que eso es un debate que no está saldado. A eso Tanto voy, que no porque... se hablaba de suicidios, los números están por los aires, sí. nos convocan a que hablemos, que ya no es así. Hay conductas que se imitan, y sobre todo Se en algunas naturalizan edades. también. Pero cuando se analizan las causas de muerte en la humanidad, que el suicidio, que es un horror del comportamiento de muchas personas en la sociedad contemporánea, está en la noche callada. De hecho, los accidentes domésticos, ¿sí?
A ver, las compañías norteamericanas de seguros llevan listas completas de los motivos por los cuales la gente se muere. Y uno queda perplejo si se toma el tiempo de leer lo que son las estadísticas de causa de muerte por 25.000 razones por las cuales la gente se muere. Esto quiere decir que no tenemos que preocuparnos por la depresión, por la asistencia a las personas con dificultades y con problemas psicológicos, de ninguna manera. Lo que no podemos es hacer de los casos el universo, eso que se llama hacer la generalización o la inferencia desde el punto de vista matemático, es esto. Si yo sé que el 10% de los que me cruzo son, para decir alguna cosa, gente en hándicap, porque paso y veo que pasa uno en silla de ruedas y otro en silla de ruedas y otro en silla de ruedas. Yo vuelvo a mi casa y digo, en Montevideo el 25% de la población está en silla de ruedas. Yo me había parado delante del Instituto de Traumatología y ahí la gente se rompía la pata y por eso aparecieron así. Lo que estoy diciendo es que la sociedad contemporánea tiene herramientas para afirmar los datos con información estadística para tomar y adoptar las políticas en función de la realidad y no de la cola de la feria. Que la cola de la feria, entonces, siendo un lugar estupendo... Entonces, Connie, no las toma. No, ¿cómo no las toma? No, porque no mejoramos. A ver, no mejoramos. Y no estoy haciendo de esto un asunto político. Pero aquellas cosas que no son... las toma. Pero a ver... Sin embargo, mucha gente está escribiendo desde la alcanza. casa con una mirada político-partidaria sobre este asunto, ¿no? Bueno, porque a todos Porque se le a todo, puede a dar, todo y de se hecho le- se le da una mirada político-partidaria. Pero a ver, la misma rigurosidad para hacer inferencias que nos plantea Connie, hay que tenerla con el tema de las redes sociales, que vos planteaste como si fuera una causa importante de la violencia. A ver, No me queda claro. Un coadyuvante. Ah, bueno, está, si coadyuva es bueno. al menos una causa Un coadyuvante. parcial. Mira, yo era Pero músico no, en la década de pero los jamás me van a 60. escuchar proponer censurar. Pará. Que es Yo lo que era yo mirar hago. las perspectivas. Pero lo mismo se decía de los videojuegos o de las Bueno, hinchadas de fútbol. Hace o- un ratito mencioné, pero nadie lo levantó, el tema de los videojuegos, todo lo que es la violencia generalizada en todo lo que es la eso lo único que tecnología, en los importa es la juegos y demás. educación. Bueno, y ahí cuántas veces se nos pide y se nos exhorta a los padres que supervisemos A controlar. exacto, por Hay todo que- aquello que va permeando con en el eso hay que cerebro de tener los mucho niños. cuidado. O sea, no sé qué tanto se puede deslindar todo ese contexto de la es bastante experiencia de la difícil. violencia Es muy difícil actual. comparar Mirá la lo que época decía anterior esta a la persona. de Yo ahora. era músico en la década de los 60, cuando en Montevideo había más de 40 salas de baile, todas llenas y jamás se armaban estas batallas campales. Solo alguna pelea puntual, mano a mano y sin armas, a puño limpio. ¿Este señor es de acá o no? Este señor es de un barrio muy pacífico, porque yo que vivía contra el Arroyo Carrasco, iba hasta Pocitos a la calle Guayaquil a ver la generala que se armaba, que era fantástica. Era un Connie, espectáculo. ¿alguna vez que estuvimos por casualidad juntos, no es que hayamos ido juntos, es bueno aclararlo? A en los Zum Zum, bailes. ¿Cuándo viste vos que cuando salíamos de Zum Zum, de día, alguien se mataba? Podemos llamar por teléfono al Alguna- flaco que se va a quedar feliz si lo llamamos los dos. Y nos Alguna va a decir piñata que en no. Zum Zum vi, debo decir. Bueno, pero acá estamos hablando de que alguien fue con un machete, señora, no me Claro. digan que es lo Entonces, mismo. es espantoso. Eso es educación. Mire, eso es A ver, ¿qué educación. opina nuestro invitado, que por supuesto está convocado por otra razón? Sí. Y vamos a Pero hablar es de esa sanducero y razón tiene motivos en para poder instantes. hablar. Pero no solo es sanducero, exacto, sino que además es un hombre muy vinculado a la ley y a